Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estéis muy bien. Aquí vengo con un nuevo episodio más del podcast del Camino del Corazón. Un podcast, como sabéis, enfocado a dar visibilidad a las familias que tengan hijos con autismo y con discapacidad. También soy la autora del libro, eh, el libro El Camino del Corazón, que me podéis pedir en persona si lo queréis, si no lo tenéis, y también que sepáis que está en Amazon, ¿vale? Desde hace muy poquito está en Amazon. Y hoy vengo a hablaros de un tema que quizás trate de una forma un poco más personal, porque es algo que me afecta especialmente, y es el tema de que cuando tienes un hijo en un centro, viviendo en un centro residencial, porque tomar ese tipo de decisiones no es nada fácil. Primero, te enfrentas a que tienes un hijo, una hija, que es algo diferente, que viene con una enfermedad o que con el paso del tiempo, como fue en mi caso, pues tenía autismo y que era un autismo pues más severo, ¿no? Con sus dificultades, ¿no? Y que cuando ha pasado el tiempo, en vez de mejorar, ves que las cosas van un poco hacia atrás, ¿no? Y claro, en aquella época, pues quizás no había ni tantos conocimientos como hay ahora, eh, no había redes sociales y era un poco investigación por tu cuenta de todo lo que creías que podías hacer. Y que sepáis que hice todo lo posible por mi hijo en aquel momento, todo lo que buenamente eh, supe y pude hacer. Y al igual que yo, seguro que muchas familias, pero a veces ocurren cosas que lo cambian todo. Y cuando ves a tu hijo sufrir con continuas crisis y besos hospitalarios y tienes a otros hijos que también están sufriendo, viendo cómo su hermano está mal y cómo nos afecta a toda la familia, entonces tienes que tomar otro tipo de decisiones, que es la de pensar si tu hijo estará mejor en un centro residencial. Que sepas que no es nada fácil de conseguir. O sea, una vez que toma la decisión, es algo complicado, laborioso, con muchos trámites, pero si finalmente lo consigues, no puedes elegir. Algún mejor con suerte sí, pero si no, no. Y en mi caso está en un centro donde me dieron plaza porque era menor de edad. Eh, bueno, este es el caso de que a mí finalmente pues mi hijo lleva de 12 años que no vive conmigo, ¿no? Y tuve que sobreponerme a un duelo por no tenerlo conmigo viviendo, por no poder cuidarlo ni verlo cada día, por, por tener una depresión, ¿no? Por haber vivido con ese estrés crónico, con esa ansiedad, de haber pasado esos momentos complicados, ¿no? Y es algo que a lo mejor no a todo el mundo no nos pasa de la misma manera, pero sí con unas situaciones y experiencias duras y difíciles, ¿no? Por eso te digo que llevarlos allí no es algo que realmente sea fácil. Tampoco es un abandono. Yo no lo dejo allí. Yo doy un paso para buscarle un lugar mejor, un lugar donde que no tengo en casa, porque yo no puedo atenderle como él en ese momento necesita, porque no tengo los recursos, ni el personal, ni las terapias, ni, ni la estructura necesaria para poderlo contener cuando él pues no está bien emocionalmente, ¿no? Y esa situación pues se desborda. Entonces, realmente fue por amor, por responsabilidad, porque tengo otra hija, somos una familia y realmente estábamos sufriendo todos, ¿no? Por toda la situación. Y sé que otras familias han pasado otras situaciones complicadas.
Bueno, finalmente, al final con esa separación, pues me vino un poco pues para aprender a retomar un poco, volver a mí, ¿no? Porque, porque yo me había abandonado a todo lo que no fuera su cuidado y su bienestar, ¿no? Y, y es que cuando pasan este tipo de situaciones, pues claro, lo que queremos es buscar lo mejor para él. Y me había dejado de cuidar y de atender como yo necesitaba. Y finalmente, cuando una familia decide dar ese paso, pues claro, cree que ese lugar está pues, buenos profesionales que le van a atender como tú no puedes dárselo, ¿no? Pero con el paso del tiempo ves que no tiene los suficientes recursos, no es suficiente. O sea, es un menor de edad, está en un centro residencial, necesita ir al colegio. Hay que otra vez volver a hablar con las administraciones para que permitan acceder a un colegio donde pueda cumplir, aprender otras cosas que no sean solamente en la residencia que tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, vuelves otra vez ahí un poco a pelear para conseguir otra vez darle lo que tu hijo necesita. Pero también, ¿qué pasa cuando el centro, pues, no ves que los monitores, los cuidadores están quemados, están agotados, no tienen eh, conciliación familiar porque trabajan fines de semana, días festivos, da igual el día que sea, pues de tu turno tienen que ir a trabajar? ¿Y qué pasa cuando hay algo que empieza a fallar y que empiezas a ver que no es todo tan bien como a ti te hubiera gustado, ¿no? Pues que a veces, pues, ocurren algunas cosas que no te gustan porque afectan directamente a los chicos y a las personas que viven allí. Y es que muchos de ellos ni siquiera pueden hablar, como el caso de mi hijo, que no tiene lenguaje. Y, y bueno, al final lo que quiero decir es que estos chicos no pueden expresar sus necesidades en muchos casos, ¿no? No pueden pedir ayuda, no pueden explicar lo que les pasa, cómo se sienten. Y cuando esto pasa, las familias nos tenemos que ser los protectores, los que estemos por ellos y los que velemos porque ellos estén en las mejores condiciones posibles. Tenemos que estar allí para cuando hagan falta, eh, pues para atenderlos en las visitas médicas, procurar que tengan visitas médicas, que les den la medicación correcta, que tengan citas para especialistas y todo lo que consideras que sea necesario para su bienestar y su cuidado, porque somos finalmente su voz, su escudo y no estamos pidiendo lujos, es algo completamente normal. Estamos pidiendo derechos básicos necesarios, ¿no? Porque cuidar de esas personas, al final, estas personas que están allí, que tienen grandes necesidades, no es un trabajo cualquiera, es un trabajo vocacional y es realmente algo humano, es un trato que deberían hacer y es un sector que necesita un cambio, hacen falta un cambio donde puedan contar con más recursos, con más infraestructuras, donde los trabajadores tengan convenios y salarios dignos, donde los centros estén adaptados a las necesidades reales, donde haya transparencia, donde nos sentimos que nos escuchen y nos atiendan. Y no es que queramos enfrentarnos a nadie, queremos soluciones, queremos ser escuchados y comprendidos por todos los entornos. Y, y finalmente, a la sociedad les digo que estas personas existen y están ocupando un lugar y necesitan que se les entiendan que en que sean centros residenciales, esas personas viven allí y necesitan vivir en buenas condiciones y que son personas que se les tratará bien porque son las personas más vulnerables.
y que necesitan más atención. Por eso abro este espacio del podcast, ya no solamente para contaros o acompañaros con algunas de las cosas que os puedo hacer, ofreceros entrevistas y en lo que considere, sino también para abrir un espacio de reivindicación y de visibilidad para tomar conciencia de todas las necesidades que tiene en este colectivo. Por tanto, si conoces a alguna persona que tenga alguna necesidad, alguna problemática, envíale este episodio y dile que me escriba y dile que pondré lo que pueda de mi parte para, para darle ese mi humilde espacio y que pueda expresar lo que ellos les pasa. Y hoy te pido más que nunca por eso que reenvíes este episodio y que lo compartas y que me dejes un comentario. Necesitamos hacer visible lo invisible, necesitamos darle voz a las personas que no lo tienen. Necesitamos que las personas que viven en los centros y las familias se veamos escuchadas, comprendidas y que, que se nos entiendan que buscamos lo mejor para nuestros hijos y nuestros familiares. Y por eso, aunque yo tengo un hijo que no hable, tengo un corazón que late y que lo que quiero es que este corazón, el mío, el tuyo y el de los demás, merece ser escuchado. Gracias.